Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un giro dramático de eventos, la actriz turca Afra Sarıoğlu expulsó a su coestrella Met Ramazan Demir del hospital durante una visita tensa. El incidente, que dejó a los fans y a la prensa en shock, ocurrió en un hospital de Estambul donde un amigo cercano de ambos actores estaba recibiendo tratamiento. Sarıoğlu, visiblemente molesta, fue vista discutiendo acaloradamente con Demir en los pasillos del hospital antes de decirle en voz alta: "Tú eres el culpable". Según testigos, la actriz estaba refiriéndose a una disputa no especificada que podría haber contribuido de alguna manera al estado de salud de su amigo. El personal del hospital tuvo que intervenir cuando la situación comenzó a escalar, y Sarıoğlu insistió en que Demir dejara el recinto de inmediato. Los testigos describieron la escena como muy cargada emocionalmente, con Demir finalmente abandonando el hospital en un estado de confusión y angustia. Este incidente ha provocado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Sarıoğlu y Demir, y que podría haber causado tal confrontación en un lugar y momento tan críticos. Fans y medios de comunicación están esperando una declaración oficial de alguno de los actores o sus representantes para esclarecer los detalles de este preocupante suceso. En un reciente y sorprendente incidente que ha capturado la atención del público y de los medios de comunicación en Turquía, la actriz Afra Sarıoğlu expulsó a Met Ramazan Demir del hospital, donde un amigo cercano de ambos actores estaba siendo tratado, tras un acalorado altercado. Este acontecimiento no solo ha causado consternación entre sus seguidores sino que también ha desatado un torrente de especulaciones y rumores sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Según testigos en el lugar, los actores, que han sido coestrellas en varios proyectos de televisión y son conocidos por su cercana amistad, empezaron a discutir fuertemente en uno de los pasillos del hospital. Afra, visiblemente alterada, acusó a Met de ser responsable de la situación que había llevado a su amigo a necesitar atención médica. Aunque los detalles exactos de la acusación no son claros, parece que la tensión entre ambos había estado construyéndose durante algún tiempo antes de este desafortunado desenlace. El intercambio de palabras aumentó en intensidad hasta que Afra le dijo a Met: "Tú eres el culpable", una frase que resonó en los pasillos y fue escuchada por pacientes, visitantes y personal del hospital. Aunque Met intentó responder y defenderse, la situación escaló rápidamente y el personal del hospital intervino. Afra insistió firmemente en que Met debía abandonar el lugar, lo que finalmente hizo, no sin antes mostrar una mezcla de confusión y tristeza. La seguridad del hospital tuvo que asegurarse de que Met dejara las instalaciones para evitar más disturbios, mientras Afra se quedaba, visiblemente afectada y preocupada por la salud de su amigo. Este incidente no solo pone en relieve la presión y el estrés que a menudo enfrentan las figuras públicas sino también cómo las relaciones personales pueden complicarse bajo el escrutinio público y el estrés profesional. En las horas siguientes al incidente, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo tanto para Afra como para Met, así como de llamados a la comprensión y la privacidad. Muchos fans expresaron su preocupación por el bienestar del amigo hospitalizado, cuya condición se mantiene privada, respetando su solicitud y la de su familia. Hasta el momento, ni Afra Sarıoğlu ni Met Ramazan Demir han hecho declaraciones públicas sobre el incidente. Se espera que ambos actores, o sus representantes, proporcionen alguna clarificación en los próximos días para apaciguar los rumores y proporcionar su versión de los hechos. Este incidente seguramente tendrá repercusiones en sus carreras y en su relación personal, subrayando cómo los desafíos personales pueden tener un impacto significativo en la vida pública de las celebridades. La comunidad del entretenimiento y el público en general están ahora en un estado de expectación, esperando más detalles sobre el incidente entre Afra Sarıoğlu y Met Ramazan Demir. El episodio ha planteado preguntas sobre las presiones que enfrentan las celebridades y cómo estas tensiones pueden afectar no solo sus carreras sino también sus relaciones personales. En medio de la conmoción inicial,
periodistas y paparazzi se han congregado en el hospital, buscando comentarios de cualquier persona cercana a los actores o al amigo hospitalizado. La administración del hospital, mientras tanto, ha emitido un breve comunicado pidiendo respeto y privacidad para los pacientes y el personal, y ha confirmado que se están tomando medidas para asegurar que no se repitan tales incidentes. Expertos en relaciones públicas que trabajan con celebridades en Turquía han comenzado a especular sobre las posibles repercusiones de este tipo de altercados públicos. Este incidente podría afectar la percepción pública de ambos actores, dependiendo de cómo manejen la situación en los días siguientes, comentó un especialista en gestión de crisis. Si se maneja adecuadamente, podrían usar este evento para fortalecer su imagen pública, mostrando madurez y capacidad para superar desafíos personales. Mientras tanto, en las redes sociales, los seguidores de ambos actores han comenzado a dividirse en campamentos de apoyo. Algunos apoyan a Afra, citando su derecho a proteger a su amigo y expresar su dolor, mientras que otros defienden a Met, argumentando que las acusaciones públicas no son la manera adecuada de manejar disputas personales, especialmente sin conocer todos los hechos. La conversación también se ha extendido a foros y paneles de discusión en línea, donde expertos en salud mental y bienestar de mascotas discuten la importancia de la comprensión y el apoyo emocional en tiempos de crisis. Es crucial recordar que, aunque son figuras públicas, son humanos y están sujetos a emociones y errores como cualquier otra persona, señaló un psicólogo durante una discusión en un programa de televisión. En respuesta a la creciente atención mediática, algunos de los colegas y amigos de Afra y Met en la industria del entretenimiento han comenzado a hablar, ofreciendo pequeñas pinceladas de contexto que sugieren que la relación entre los actores había estado bajo tensión durante algún tiempo debido a diferencias personales y profesionales no resueltas. Estas revelaciones han añadido otra capa de complejidad a la narrativa, pintando un cuadro de amistad fracturada y malentendidos acumulados que finalmente estallaron bajo circunstancias extremas. A medida que la historia continúa desarrollándose, la atención se ha desplazado ligeramente hacia la importancia del cuidado emocional y el apoyo en la industria del entretenimiento, un tema que a menudo es pasado por alto en el glamour y el brillo de las celebridades. La situación ha servido como un recordatorio potente de que detrás de las cámaras, las estrellas de cine enfrentan desafíos que son profundamente humanos y universales. La forma en que Afra y Met manejen este incidente y comuniquen sus próximos pasos podría no solo determinar el futuro de su relación personal sino también influir en cómo sus fans y el público en general perciben la dinámica de las relaciones dentro de la comunidad del entretenimiento turco. Saraolu, visiblemente molesta, fue vista discutiendo acaloradamente con Demir en los pasillos del hospital antes de decirle en voz alta, «Tú eres el culpable». Según testigos, la actriz estaba refiriéndose a una disputa no especificada que podría haber contribuido de alguna manera al estado de salud de su amigo. El personal del hospital tuvo que intervenir cuando la situación comenzó a escalar, y Saraolu insistió en que Demir dejara el recinto de inmediato. Los testigos describieron la escena como muy cargada emocionalmente, con Demir finalmente abandonando el hospital en un estado de confusión y angustia. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.